Hace frío en el norte. Durante los 300 años entre los siglos X y XIII, conocido como el período cálido medieval en algunos lugares, la población alcanzó niveles que no se igualaron nuevamente hasta el siglo XIX. Hoy en día, algunas áreas de Francia todavía están menos pobladas de lo que estaban a principios del siglo XIII. En ese momento, el clima era menos severo y los inviernos eran mucho más suaves. El clima no fue constantemente frío durante la pequeña edad de hielo. El enfriamiento y calentamiento relacionados con el clima provocan eventos extremos como granizo, nieve, inundaciones y lluvias excesivas en verano, así como inviernos más fríos que el promedio. Durante la pequeña edad de hielo, las temperaturas más bajas y las condiciones climáticas extremas causaron problemas significativos. El cambio climático, debido al deshielo del Ártico hacia el Atlántico, provocó una miseria incalculable. En Islandia, el cultivo de grano fracasaba. Las cosas tampoco marchaban bien en Escandinavia. El clima más frío implicaba una temporada de crecimiento más breve, una perspectiva aterradora. Y no solo el norte tenía problemas. Una crónica italiana mencionó el clima extremadamente frío de 1215-1216 Sinesua. Él dijo, cito, «Hacía tanto frío que el pan, las manzanas, las peras y todo tipo de alimentos se congelaban y no se podían comer hasta que se calentaban y descongelaban en un fuego. La nieve era profunda ese invierno, y el frío congelante duró 2 meses. La gente luchaba para alimentarse correctamente debido a la escasez de comida. En Europa, la población había aumentado durante la Alta Edad Media, alcanzando su pico alrededor del comienzo del siglo XIV. Los métodos de agricultura medieval no pudieron mantenerse al ritmo de la demanda y alimentar a tantos. Los excedentes de grano se transportaban principalmente por agua, y cuando las vías fluviales se congelaban, los habitantes de las ciudades y pueblos del interior pasaban hambre debido a la insuficiente producción de alimentos o las malas cosechas. Quienes no podían obtener alimento suficiente quedaban vulnerables al hambre y enfermedades como la disentería, que afectaba a los más débiles. Había informes impactantes de padres comiendo a sus propios hijos. En Polonia, se rumoreaba que los más desesperados bajaban los cuerpos de los ejecutados en la horca para comérselos. Entre 1315 y 1317, la Gran Hambruna golpeó el norte de Europa, desde Polonia en el este hasta los Alpes en el sur. El clima fue especialmente malo en la primavera de 1315. Las intensas lluvias se prolongaron hasta el verano, con temperaturas frescas. El grano no maduró, generando fallas en las cosechas. Los cultivos salvados se trasladaron en urnas y macetas al interior para permanecer secos. La paja y el heno no se pudieron curar, por lo que no había forraje para el ganado. El suelo, extremadamente pesado y húmedo por el implacable aguacero, era imposible de arar. Para empeorar las cosas, la enfermedad del ganado golpeó, y el número de ovejas y ganado cayó hasta en un 80%. La gente comió hierbas silvestres, raíces, nueces e incluso corteza de árbol. El crimen y las enfermedades se dispararon, al igual que los informes de infanticidio y canibalismo. La hambruna afectó hasta al rey de Inglaterra. En agosto de 1315, Eduardo II se detuvo en la ciudad de St. Albans con su séquito, solo para descubrir que no había pan para comer. Los archivos de Bristol informaron que en la ciudad había, cito, una gran hambruna de escasez, con tal mortalidad que los vivos apenas podían bastar para enterrar a los muertos. La carne de caballo, perro e incluso de sus propios hijos era considerada buena comida por algunos. Los ladrones que estaban encarcelados arrancaban y despedazaban a los que recién eran puestos en prisión y los devoraban medio vivos. Los ladrones que estaban encarcelados arrancaban y despedazaban a los que recién eran puestos en prisión y los devoraban medio vivos. En la primavera siguiente, continuó lloviendo en Europa. Como siempre, los más pobres de la sociedad sufrieron más. No tenían reservas de comida, nada con lo que sostenerse. Los animales restantes fueron sacrificados, la gente comía semillas de granos que no podían plantar, y los ancianos se ofrecieron a morir de hambre para salvar a los jóvenes. Se cree que el abandono de los hijos por parte de los padres inspiró el cuento Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Los cuerpos muertos fueron desenterrados de tumbas recién construidas y utilizados para alimento. La humedad persistió hasta 1317 y la hambruna llegó a su apogeo. Pero cuando llegó el verano, el clima al fin se estabilizó. Sin embargo, para entonces las enfermedades pulmonares como la tuberculosis, bronquitis y neumonía se habían apoderado de una población debilitada. El suministro de alimentos alcanzó niveles relativamente normales hasta 1325,
y la población comenzó a aumentar nuevamente. Las tasas de mortalidad por la gran hambruna variaron de un lugar a otro, pero en el norte de Francia murió alrededor del 10% de la gente. En el sur de Inglaterra, esa estadística subió hasta alrededor del 15%. La Iglesia Católica culpaba cualquier desastre natural a la gente y su pecaminosidad. No obstante, ni el arrepentimiento ni la oración lograron detener la lluvia. Esto comenzó a socavar la autoridad de la Iglesia. Los gobiernos también fueron criticados debido a su ineptitud en el manejo de la hambruna, y la ola de crímenes que ocurrió en las décadas siguientes no ayudó. Los crímenes violentos como violaciones y asesinatos aumentaron. La caballerosidad parecía muerta, y muchos ingleses culpaban la inmoralidad del rey Eduardo II por sus problemas. Esto contribuyó a su espectacular caída en 1327. Aquí viene la lluvia de nuevo. Un enorme ciclón extratropical golpeó el noroeste de Europa en enero de 1362. En Inglaterra se le llamó el Gran Viento, los daneses lo llamaron el Gran Ahogamiento de Hombres, y 36.000 personas perdieron la vida a lo largo de la costa de los Países Bajos. Enormes mareas de tormenta llegaron desde el Mar del Norte, ahogando regularmente la Edad Media, y barrieron Inglaterra, Dinamarca, los Países Bajos y la costa alemana, arrasando con pueblos y distritos enteros, causando miles de muertes. El nivel del agua puede subir a más de 5 metros o 17 pies, por encima del nivel normal de la marea durante estas tormentas. En noviembre de 1099, la crónica anglosajona afirma que en Londres, cita, en la festividad de San Martín, la inundación del mar subió a tal altura, y lo hizo como nadie recordaba que lo hubiera hecho antes. 1212 fue un año particularmente malo, cuando hubo hasta 60.000 muertes en los Países Bajos. El 19 de noviembre de 1404, durante la primera inundación de Santa Isabel, hubo una gran pérdida de tierra en Bélgica y los Países Bajos. En la segunda inundación de Santa Isabel, 17 años después de la primera, las intensas lluvias junto con la marea de tormenta y la crecida del río provocaron hasta 100.000 fallecimientos. Casero. La tormenta del día de St. Meaus azotó el sur de Inglaterra el 15 de enero, 1362, antes de atravesar el Mar del Norte e impactar Dinamarca y Alemania a la mañana siguiente. El evento fue registrado por un escritor anónimo, probablemente un monje, en la Catedral de Canterbury, Inglaterra. Él escribió sobre la cita, casas y edificios que tenían sus techos arrancados por la fuerza de los vientos. Los árboles arruinados que estaban en el bosque fueron arrancados de la tierra por sus raíces. Nadie sabía dónde podía esconderse de manera segura. El escritor desconocido culpó a la tormenta de un justa que iba a tener lugar un par de días después. Se refirió a los participantes como precursores de futuros males. El consenso era que las justas eran pecaminosas porque alejaban a los hombres de lucha de las cruzadas. El Eulogium Historiarum, una historia mundial desde la creación hasta 1366, también afirma que la tormenta que golpeó en el día de Santa Maud fue considerada por algunos un azote de Dios. Deja que nieve. En Europa, el invierno de 1363 a 64 fue particularmente duro. No solo en el norte, sino también en países del sur como Italia, donde la laguna veneciana y el estuario del río Rhône se congelaron completamente. La nieve cayó sobre la ciudad de Fossis en Bélgica y permaneció durante 100 días. Sin termómetros, ya que no se usaron hasta el siglo XVII, los escritores solo podían explicar cuán severos eran los inviernos, describiendo el frío que amenazaba la vida, las fuertes nevadas y las heladas persistentes, y mostrando el daño que el clima extremo causaba al ganado, los cultivos y la sociedad en general. Un poema inglés escrito en el siglo XIV enfatizó que el invierno de 1317 a 18 fue 1000 veces más frío que cualquier invierno anterior. A mediados de los 1430, en el noreste de Francia, un escriba llamado Philippe de Vignal escribió que, cito, por lo menos durante 300 años no había habido inviernos más fríos. Alrededor de esa época, una crónica alemana llamada Neuat-Buscher describió el invierno como el más frío desde el nacimiento de Jesucristo. El río Moldova se congeló durante 5 meses entre noviembre de 1317 y marzo del año siguiente. Allí, los escritores reportaron que la gente podía caminar sobre él a diario, como si pisaran tierra seca. La nieve cubrió Florencia, Italia, durante todo febrero de 1352.
Gante y Amberes, en lo que ahora es la Bélgica moderna, tuvieron 15 semanas de heladas continuas en el invierno de 1433 a 34. Según el Kölner Jahrbuch, un año después, hubo 13 semanas de heladas en Colonia, que también vio 36 días de nieve sin parar durante el mismo invierno. En 1359, en toda Italia central, un país generalmente asociado con clima invernal suave, hubo ventiscas. Y cito, la nieve se elevó a una altura extraordinaria. Para aligerar los techos, la nieve fue arrojada a las calles, bloqueando algunas ciudades y atrapando a los habitantes en sus hogares por varios días. Bolonia estaba bajo 18 pies de nieve y en Modena era aún más profundo. En 1442, Marie de Anjou, reina del rey francés Carlos VII, quedó atrapada en Carcassonne, en el sur de Francia, durante 3 meses, cuando 6 pies de nieve golpearon la región. También en el sur de Francia, durante el invierno de 1389, la región de la Sierre tuvo una nevada extraordinaria. Cita, en enero, febrero y marzo, las nevadas fueron tan grandes que destruyeron muchas granjas, y que muchas personas murieron porque sus casas se derrumbaron sobre ellos. Otras personas murieron de frío, otras de hambre, porque las nevadas habían durado mucho más de lo habitual y la gente se había quedado sin provisiones. Y hay personas del campo, cuyos recuerdos se remontan a 80 años, que dicen que nunca han visto nevadas tan grandes. La escasez de alimentos causó la mayor dificultad. El transporte de alimentos por ríos y carreteras congelados era imposible. En tiempos de escasez, los precios inevitablemente se dispararon. En el invierno de 1432 a 33, los ríos alemanes no podían transportar ningún carbón ni leña para calefacción. El hielo dañó los molinos de agua, impidiendo moler harina y causando escasez. Un libro de cuentas de finales del siglo XIV de Montpellier informó sobre la muerte de un hombre sin hogar que se congeló hasta morir en la calle. Un escritor parisino describió cómo las personas morían de frío en las calles en el invierno de 1437-38. Hubo informes desde Alemania de ganado muriendo debido al clima ese mismo invierno. Sin embargo, no todo era desesperanza y tristeza. Los medievales eran resilientes, y muchos aprovecharon al máximo la nieve y el hielo. En el siglo XIV se celebraba un mercado en el Rin, en Colonia, Alemania. Cuando el río Po se congeló en Italia en 1215, se celebraron justas sobre el hielo. En Colonia, durante la Gran Nevada de 1434, se construyeron casas de nieve, se esculpieron osos y leones, y la gente se deslizaba en trineos y tenía peleas de bolas de nieve como hoy en día. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si estás disfrutando estos videos y espero que todos tengan una semana fantástica y se mantengan calientes allá afuera. Hasta la próxima, saludos.